dice el apóstol, gracia y paz a vosotros. Vamos al capítulo 9 de Juan. ¿Lo tiene? Póngase en pie y leamos la palabra del Señor allí en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es porque este pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba y mendigaba? Unos decían: es él, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo: aquel que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos, y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos, y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado: si alguno confesase que Jesús era el Mesías, entonces fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos.
Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Hasta ahí la palabra del Señor. Ponga su manito en el corazón y pídale al Espíritu Santo. Pedimos, Señor, pedimos, Espíritu Santo, que tú abras nuestros ojos espirituales en esta mañana, para que, al igual que el ciego que nació ciego, podamos ver tu gloria y reconocer nuestra necesidad de ti, y al encontrar salvación y vida eterna en Cristo Jesús, podamos tener libertad y vista espiritual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su asiento? La lectura que acabamos de realizar, en esta lectura encontramos una historia que va más allá de un simple relato de sanidad física. Se trata de un hombre que había nacido ciego, una condición que lo marginaba de la sociedad y que para muchos era vista como un castigo por el pecado. Este hombre vivía en total oscuridad, tanto literalmente como figurativamente, y dependía de la misericordia de otros para sobrevivir. Sin embargo, un día su vida cambió radicalmente, cambió por completo cuando se encuentra con Jesús. Este encuentro no solo revela el poder de Jesús para reparar la sanidad física, sino que nos muestra una verdad más profunda: la condición espiritual del ser humano. Así como este hombre que nació ciego, todos nosotros hemos nacido ciegos espiritualmente. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos ha dejado en tinieblas, incapaces de ver la verdad que Dios ha mostrado a través de Jesucristo, de reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Y este relato del ciego nos motiva, nos desafía a reflexionar sobre la verdadera ceguera que afecta a toda la humanidad. Esa es la ceguera espiritual. Este relato nos invita a examinar nuestra propia condición delante de Dios. Veremos, así como este hombre fue transformado en su encuentro con el Señor Jesucristo, también nosotros podemos experimentar esa transformación si reconocemos nuestra necesidad de luz y de salvación. La pregunta es: ¿quién pecó? La historia comienza con una pregunta que los discípulos le hacen al Señor Jesús. Cuando ven a este hombre ciego, verso 2, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Como dijimos en ese tiempo, era común pensar que las enfermedades o discapacidades físicas eran consecuencia directa del pecado personal o familiar. Los discípulos, al ver al ciego, asumen que su condición debe ser una causa relacionada con su pecado o con el pecado de sus padres. Esta pregunta refleja la tendencia humana. Buscamos explicaciones simplistas para el sufrimiento, a menudo culpando a otros, tratando de encontrar una causa moral de por qué estamos en problemas o por qué vienen problemas a nuestra vida. Sin embargo, Jesús responde de una manera sorprendente y profunda. Y les dice en el verso 3, no es este el que pecó, ni sus padres. Y escuche lo que dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Entonces Jesús desvía la atención de la culpabilidad humana y nos lleva al propósito divino detrás del sufrimiento. El ciego no era simplemente un producto del pecado, sino un instrumento a través del cual Dios iba a mostrar su poder y su misericordia. En lugar de centrarse en la causa del sufrimiento, Jesús nos invita a ver cómo Dios va a obrar en medio de nuestras vidas con la redención, en medio de las circunstancias, independientemente de su origen. Dios quiere mostrar la redención a su pueblo. El problema es más profundo que esto. La ceguera física de este hombre simboliza la condición mucho más profunda que afecta a toda la humanidad, que es la ceguera espiritual. Al igual que este hombre no podía ver físicamente, todos nosotros nacemos espiritualmente ciegos debido al pecado. Y la Biblia es clara y que nos habla allí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted cree que tiene la gloria de Dios ganada? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos revela que desde el principio el pecado ha separado al hombre de Dios, dejándolo en una condición de oscuridad espiritual. Esta ceguera espiritual nos impide ver la verdad de Dios y su santidad, y nos deja sin esperanza si confiamos en nuestras propias fuerzas, si confiamos en nuestra propia forma de encontrar camino. No vamos a encontrar un camino de regreso a Él, porque la ceguera espiritual es mucho más peligrosa que cualquier ceguera física, porque afecta nuestra eternidad. Segunda de Corintios, verso 4, del capítulo 4, el apóstol dice y describe una situación aún más profunda. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí vemos que no solo el pecado nos ciega, sino que el enemigo de nuestras también trabaja para mantenernos en esa oscuridad. Nos aleja de la luz del Evangelio. Sin la intervención de Dios estaríamos condenados a vivir y morir en oscuridad. La ceguera espiritual significa que estamos separados de Dios, incapaces de ver la verdad sobre nuestro pecado, sobre la justicia de Dios y sobre nuestra propia incapacidad para salvarnos. No importa cuán buenas sean nuestras intenciones, no importa cuán buenas sean nuestras obras o lo que intentamos hacer, el pecado oscurece nuestra visión. Sin Cristo no podemos ver nuestra verdadera necesidad de salvación sin entender la gravedad de nuestra separación de Dios. En esta historia, el hombre ciego no solo representa la necesidad física de ser sanado. En esta historia el hombre, lo que representa es que es una representación universal de la necesidad espiritual que todos los seres humanos tenemos. Al igual que este ciego no podía ver sin la intervención de Jesús, nosotros tenemos la misma incapacidad. No podemos ver, no podemos escapar de nuestra ceguera espiritual sin que Jesús ilumine nuestras vidas. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Por lo tanto, este relato nos desafía a reconocer nuestra propia ceguera espiritual. Sin Cristo estamos ciegos, y la verdadera naturaleza de nuestro pecado sin Cristo nos produce ceguera total, ciegos a la justicia perfecta de Dios, ciegos a nuestra incapacidad total de salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando venimos a Cristo, Él abre nuestros ojos espirituales
Y es cuando entendemos realmente que podemos ver la gloria de Dios y experimentar la salvación que solo Cristo puede ofrecer. Entonces, cuando Jesús se encuentra con este ciego, no solo lo sana físicamente, sino que nos revela algo mucho más profundo. Nos revela que Él es la luz que ilumina la oscuridad del mundo. Juan 9, verso 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Esta afirmación es clave, porque nos muestra más allá de la sanidad física, Jesús es la solución para la sanidad y la ceguera espiritual del ser humano. La ceguera física de este hombre es una representación de nuestra ceguera espiritual. Al decir Jesús que Él es la luz del mundo, Jesús está afirmando que no solamente puede iluminar nuestro entendimiento, sino que abrir nuestros ojos a la verdad de Cristo. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Esto es fundamental, porque sin la luz de Cristo continuaremos eternamente en oscuridad. Continuaremos siempre en nuestro pecado, perdidos y sin esperanza. Entonces, así como el ciego no podía ver nada por sí mismo para recuperar su vista, nosotros tampoco podemos hacer nada para librarnos del pecado por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios esfuerzos. El pecado nos ha cegado espiritualmente y necesitamos imperiosamente la intervención de Jesús para restaurar nuestra vista espiritual. En esta historia Jesús hace algo curioso. Mezcla barro con saliva. Qué raro. Unge los ojos del ciego y le da una instrucción: ve, lávate en el estanque de Siloé. Cuando este hombre obedece y se lava, recibe la vista. Este es un acto simbólico, poderoso, de cómo la gracia de Dios y la obediencia a Cristo nos liberan de nuestra ceguera espiritual. Jesús no solo nos llama a reconocer nuestra condición, sino a confiar en Él para ser limpiados y para ser restaurados física y espiritualmente. Tal como este hombre obedeció a la instrucción de Jesús y fue sanado, nosotros también debemos confiar en Jesús y obedecer su llamado para ser lavados de nuestros pecados. Juan 1:9 dice: la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús está diciendo de sí mismo. Esto enseña que no hay otra fuente de luz o de salvación aparte de Cristo. No hay otra. Solamente Cristo, solamente Jesús es la única fuente de salvación y de luz. La verdadera luz de Cristo disipa nuestra oscuridad que proviene de nuestras propias obras, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia religión, de los intentos por llegar a Dios por nosotros mismos. No procede de eso. La verdadera luz nace de una relación personal con Cristo. Entonces, cuando venimos a Cristo en obediencia y fe, Él no solo nos perdona, sino que nos transforma, y ese es el mensaje del Evangelio. Nos da una nueva vida. Esto es nuevo nacimiento. Nos restaura espiritualmente y nos permite ver el mundo desde una nueva perspectiva. La luz del mundo, de la gracia y la verdad de Cristo. Solo en Jesús encontramos la solución a nuestro problema más profundo, que no es la ceguera física, sino es el pecado y la ceguera espiritual que nos separan de Dios.
Después que el ciego fue sanado, leíamos en el relato, los fariseos comenzaron a interrogar al hombre, tratando de desacreditar el milagro, en lugar de regocijarse por lo que había sucedido. En lugar de celebrar que este hombre haya sido sanado, lo confrontan con preguntas sobre cómo sucedió y sobre la autoridad que tenía Jesús para hacer este tipo de cosas. ¿Tiene autoridad para llevar a cabo este milagro? Aunque el ciego había recibido la vista, los fariseos permanecían atrapados en su ceguera espiritual. El pecado, mis hermanos, crea una barrera entre nosotros y la verdad de Dios. A pesar de ser testigos de la obra de Dios, los fariseos no podían ver la obra de Dios por lo que realmente era. En su legítimo intento por llegar a Dios, introdujeron legalismo, introdujeron orgullo, poniendo cosas a la verdadera religión. Estaban cegados. La realidad de que Jesús era el Mesías no la podían ver. Juan 9:16, este hombre no procede de Dios, dijeron los fariseos, porque no guarda el día de reposo. Su interpretación rígida de la ley los llevó a rechazar el poder y la autoridad de Jesús. Esta ceguera espiritual es el resultado del pecado. Romanos 6:23, Pablo le dice a la iglesia que la paga del pecado es muerte. Y no solamente muerte física. La paga del pecado es muerte y muerte espiritual. Una separación espiritual eterna de Dios. El pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también endurece nuestro corazón, impidiendo que veamos su verdad y que aceptemos su gloria. Entonces, tal como los fariseos no podían reconocer a Jesús como su Salvador, muchos de nosotros quizás hoy día estamos cegados por el pecado, incapaces de ver la obra redentora de Dios a través de Cristo. La ceguera espiritual de los fariseos es un recordatorio solemne de que no es suficiente tener conocimiento religioso. No es suficiente saber Biblia. No es suficiente haberte criado en un hogar cristiano. No es suficiente cumplir con algunos ritos. Los fariseos sabían mucho más de la ley de Moisés. Su conocimiento los llevó a alejarse de la relación genuina de lo que Dios quería a través de la ley. Los mantuvo alejados de la verdad. Y Jesús los confronta. Mateo 15, verso 8, citando a Isaías, dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pecado no solamente nos ciega, sino también nos lleva a vivir en oscuridad. Y esta oscuridad distorsiona nuestra percepción de Dios, distorsiona nuestra percepción de nosotros mismos, distorsiona la percepción que tenemos de los demás. Porque podemos creer que estamos bien espiritualmente si cumplimos con ciertas normas religiosas. Pero la realidad es que necesitamos una transformación profunda que solo puede venir a través de una relación personal con Cristo. Esta transformación implica reconocer que nuestra ceguera espiritual y permitir que la luz de Cristo nos ilumine, y a través de la iluminación de Cristo podamos dejar de ser ciegos espirituales. Los fariseos no pudieron ver su propia necesidad de Jesús.
lo rechazaron. Pero hoy esta historia contada de allí del libro de Juan, que podemos extraer maravillosas historias que no solamente son historias, sino que son alimento para nuestra alma, nos invita a preguntarnos: ¿hay algo en mi vida que me esté cegando a la verdad de Dios? ¿Estoy permitiendo que el pecado me aleje de Cristo? La buena noticia, hermanos, y esta es la noticia maravillosa, después de todo este sombrío relato, la noticia maravillosa es que Jesús es la luz del mundo. Y está dispuesto a abrir nuestros ojos si tan solo le reconocemos y venimos a Él en fe. La historia termina con el ciego sano, no solamente recuperando su vista física, sino que llega a un entendimiento mucho más profundo. Y este ciego, o ex ciego, reconoce a Jesús como su Señor. Y este es el clímax espiritual de este relato. Después de todo lo que había sucedido, la sanidad, la interrogación de los fariseos, el rechazo por parte del grupo religioso más importante de la época, el hombre ve con claridad quién es Jesús. Y en Juan 9:38 dice el ciego, declarando con sencillez pero con una profundidad tremenda, y dice: creo, Señor, y le adoró. Esta confesión de fe no solo es un reconocimiento intelectual. Aquí no interesa cuán importante seas en lo intelectual. Esto es una expresión de la profunda adoración y devoción que encontró este ex ciego. El hombre no solo reconoció a Jesús como aquel que había sanado físicamente su ceguera, sino como el Hijo de Dios, el único que puede sanar la ceguera espiritual y traer luz a las tinieblas de nuestra vida. Este pasaje es la respuesta correcta ante la obra de Jesús en nuestras vidas a través de la fe y la adoración. Jesús no solo vino a salvar nuestras heridas superficiales, no solo vino a sanar nuestra ceguera física, vino a restaurar por completo nuestra relación rota con Dios. Entonces, el relato de este ciego nos invita a ver nuestros pecados, a arrepentirnos y creer en Él y seguirle como el Señor de nuestras vidas. Entonces, tal como este ciego sanado o ex ciego, nosotros debemos reconocer que sin Jesús estamos perdidos y estamos ciegos, incapaces de ver nuestra propia condición espiritual. Pero cuando nos acercamos a Cristo, cuando llegamos al Señor y creemos en Él y nos arrepentimos, en ese momento tenemos verdadera iluminación y somos restaurados. Y esa relación rota con Dios es restaurada por Cristo Jesús. Juan 8:12, ya lo habíamos visto: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este ejemplo es un ejemplo que nos queda vivo para nosotros, alimento para el alma. Ante el toque de la gracia de Dios en nuestras vidas, debemos responder como este ciego, con fe genuina, adoración sincera. Reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas no es simplemente aceptar la doctrina, es entregarle tu corazón y seguirle con devoción. Cuando haces esto,
experimentamos una transformación total, no solo de nuestra vista espiritual, sino en cada aspecto de nuestra vida. Entonces concluimos esta historia diciendo que el ciego que nació ciego no es simplemente un relato de sanidad física, es una poderosa parábola de la condición espiritual de toda la humanidad. Todos nacemos en estado de ceguera espiritual debido al pecado, incapaces de ver la verdad de Dios, separados de su presencia y condenados a una eternidad sin Dios. Y aunque muchos puedan pensar, yo no le hago mal a nadie, y lo concluyen como una justificación interna, yo no hago mal a nadie, soy buen vecino, ayudo a los necesitados, no me meto en problemas, respeto la ley. Pero la realidad, hermano, es que todos necesitamos ser confrontados con nuestro pecado. Cada uno de nosotros necesita ser confrontado con nuestra vida de pecado. Y la luz de Cristo revela que sin arrepentimiento no hay vista espiritual. Pero en su inmenso amor y misericordia, Dios nos dejó salir de esa oscuridad. Envió a Jesús, su único Hijo, para hacer la luz del mundo, para abrir nuestros ojos y darnos cuenta de la posibilidad de una vida nueva de comunión con Dios a través de Jesucristo. Jesús demostró al sanar a este ciego, y hoy sigue siendo la respuesta para la ceguera espiritual del hombre que aflige el corazón humano. No solo vino para resolver los problemas espirituales, superficiales o temporales de la persona, sino que vino a ofrecernos una solución definitiva a nuestro mayor problema, que es el pecado. Hace casi 2000 años ocurrió el hecho de este ciego que fue sanado de su vista física. Pero hoy, 2000 años después, la invitación es la misma. Jesús le hizo al ciego recibir la vista. Y esa invitación está vigente para ti y para mí el día de hoy. Ven y recibe la vista. Jesús nos llama a arrepentimiento de nuestros pecados y a depositar nuestra fe completa, total, en nuestro Señor. Si estás viviendo en oscuridad, si estás viviendo en problemas de sanidad física, sin esperanza, sin entender el propósito que hay en tu vida, Jesús te está llamando con voz tierna y te invita a salir de las tinieblas, a caminar en luz. Solo en Cristo podemos encontrar el perdón de pecados y la restauración y la verdadera vida. Entonces, como vimos en Juan 8:12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Al que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces la pregunta final es la misma que enfrentó el hombre ciego. ¿Cuál será tu respuesta? El ciego respondió: creo, Señor. Y siguió a Jesús como su Salvador y Señor. ¿Harás tú lo mismo? Esa es la respuesta que transforma no solo el presente, sino la eternidad. Hoy la invitación está puesta delante de ti. Solamente Jesús puede abrir tus ojos espirituales
para que veas la luz y camines en la verdad. Te invito a cerrar tus ojos y poner mucha atención en el relato que acabamos de escuchar. Y dile con tus propias palabras al Señor: Padre Celestial, te damos gracias porque enviaste a Jesús, la luz del mundo, para abrir mis ojos y sacarme de la oscuridad del pecado. Te doy gracias, Señor, porque viniste a mí y haciendo lodo pusiste vista en mis ojos. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones y nos ayudes a ver nuestra verdadera condición delante de ti. Reconocer que solo en Cristo podemos encontrar esa salud, esa vida, esa libertad, esa luz cuando caminamos en oscuridad. Perdónanos, Señor, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, por todas nuestras fallas, y llévanos en la luz de Cristo a tu verdad. Que como el ciego sanado, nosotros hoy día podamos decir con fe: creo, Señor. Creo, Señor. Creo, Señor. Y te podamos seguir todos los días de nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy día estás por primera vez o segunda vez en nuestra iglesia, en nuestro templo, y quieres, como este ciego, encontrar la luz, la sanidad física, la sanidad espiritual, la sanidad del alma, y encontrar luz en tu camino y propósito, levanta tu mano y dile al Señor: creo, Señor. Creo, Señor. Creo, Señor. Yo creo, Señor. Y hoy me comprometo a seguirte. Si alguien por primera vez o segunda vez está con nosotros, levante su mano y diga: yo creo, Señor. Me arrepiento del camino que he llevado. Me arrepiento del camino que he caminado durante tantos años en oscuridad. Hoy reconozco que no me servía ser bueno. Hoy reconozco que no me servía ser buen vecino. Hoy reconozco que no me servía ayudar a los necesitados. Hoy reconozco mi necesidad de un Salvador. Reconozco mi necesidad de que traiga luz a mi ceguera espiritual. Y yo hoy día declaro: yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.